Bueno, buenas tardes, buenos días, según a qué hora estén mirando la grabación. Esta clase corresponde a la clase número 8, ¿sí? Que es una clase, es la clase asincrónica de la semana. Bien, ¿qué tenemos para la clase de hoy? Vamos a presentar el tema de la posmodificación, ¿sí? La posmodificación refiere a las palabras o las frases o a los elementos que modifican al sustantivo núcleo, pero que aparecen después del sustantivo. ¿Sí? Ya estuvimos viendo la premodificación, en las clases anteriores trabajamos con todos los elementos que pueden ser premodificadores del sustantivo núcleo. Los premodificadores quedan todos adentro de un bloque, sustantivo núcleo, y sus premodificadores quedan adentro, pero dijimos que también hay elementos que posmodifican al núcleo, es decir, que dicen cosas de ese núcleo, modifican, agregan información de ese núcleo, pero que aparecen después. Sí, esto ustedes lo tienen en el cuadernillo en las páginas 39 y 40. Entonces, como decíamos, los sustantivos núcleos pueden estar, además de la premodificación, pueden estar posmodificados. Esta información se encuentra a la derecha del sustantivo núcleo cuando cerré el bloque después. Y si son cuatro casos, ¿sí? Los premodificadores eran bastantes. En el caso de la posmodificación hay cuatro posibilidades de elementos que introducen una posmodificación, que luego va a ir armando cadenas, ya lo vamos a ver. Sí, el elemento más frecuente y que ya ustedes ya lo están reconociendo es cuando esa posmodificación, esa información adicional, empieza con una preposición. Venimos cortando bloques de lectura, cerrando corchetes donde tenemos preposiciones. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es que el posmodificador empiece con una premodificación, con una preposición, ¿sí? La preposición queda fuera. También hay pronombres relativos, who, that, which y where, que generalmente se leen con qué, no todos, where se lee dónde. Si yo digo en la escuela donde trabajo, fíjense que ese donde trabajo, ¿sí? Where I work, ¿sí? The school where I work, la escuela donde trabajo, ¿sí? Ese where I work, ese donde trabajo, me dice cosas de la escuela, ¿sí? Me posmodifica especificándome a qué escuela me refiero. Entonces, otra manera de agregar información luego del núcleo es con un pronombre relativo. ¿Sí? Puede ser también una palabra con ing en la posición de posmodificador, es decir, tengo el núcleo, cierro el corchete y luego viene una palabra con ing agregando información de ese núcleo. Esa la vamos a leer que más el verbo que base, que con el verbo base. Ya también ahora lo voy a explicar. La cuarta y última posibilidad de posmodificador es que tengan un participio pasado, es decir, un hado, ido, hada, ¿sí? Que en inglés puede ser con ed o puede ser irregular, que esté ubicado como posmodificador en vez de premodificador. ¿Sí? Los participios pasados, las palabras con ed, a veces son premodificadores, en ese caso quedan adentro del bloque, y en otros casos son posmodificadores y en ese caso quedan afuera del bloque. Entonces, miremos uno por uno. Cuando yo tengo una frase encabezada por una preposición, ¿sí? Generalmente luego viene otra frase nominal, ¿sí? Voy haciendo como bloquecitos de lectura. Entonces, en este ejemplo, tengo guidance, que es mi primer sustantivo. Estoy hablando de la guía, del lineamiento, de la guía. Ese es el sustantivo núcleo principal. Pero ese sustantivo núcleo, ¿sí? Tiene posmodificadores, o sea, me dice de qué guía estoy hablando. Entonces tengo esa información a la derecha encabezada por una preposición. Es la guidance for the implementation, es la guía para la implementación. The implementation es otro bloque.
of, o sea, la implementación de qué, ¿no? Esa palabra implementación tiene también un postmodificador. ¿La implementación de qué? Of this ambitious goal and commitments. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un primer sustantivo núcleo que es guidance, que es de lo que voy a estar hablando, pero luego voy a ir armando otros bloques de lectura. Cada bloque va a tener un sustantivo núcleo, implementación, objetivo, compromisos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué dividí en bloques? Porque lo que está dentro de los bloques lo puedo leer al revés. No sería el caso del determinante de, los determinantes conservan su lugar, ¿sí? Pero la idea de marcar bloques es que leemos del núcleo para atrás. Pero una cosa muy importante es que cada bloque conserva su lugar. Entonces, todo lo que tengo en pantalla, Guidance for the Implementation of this Ambitious Goal and Commitments, es una sola frase nominal en el sentido de que es como si fuera, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Como el sujeto de mi oración es todo esto. Ahora, esa frase nominal se divide en varios bloques de lectura, pero cada bloque conserva su lugar. No arranco de commitments, arranco de guidance. Entonces, ¿cómo la voy a leer? Guía para la implementación de esta meta o de este objetivo ambicioso y compromisos. Podría haber sido, ahora que la estoy mirando, podríamos haberlo pensado como que ambitious también sea un premodificador de commitments y entonces hubiese dicho guía para la implementación de esta meta y compromisos ambiciosos. ¿Sí? Según si yo considero que ambicioso premodifica tanto a meta como a commitments. Abajo tengo otro ejemplo donde use es el sustantivo núcleo, el primero, el que me marca, ¿sí? Lo más importante de la frase nominal. Estoy hablando del uso. Del uso de, ahí tengo una especificación, una modificación que me agrega información acerca de qué uso estoy hablando. Por eso es un postmodificador. ¿Qué uso? El uso de herramientas y servicios digitales. ¿Para qué? Para enseñar o para la enseñanza de TBT, ¿sí? Que es una sigla que ya vimos varias veces. Estoy hablando del uso de herramientas y servicios digitales para enseñar en el TBT, que es el programa de educación y formación técnica y profesional. ¿Sí? Entonces, esto es una sola frase nominal, no es una oración. Yo no tengo el predicado, yo no tengo la frase verbal. O sea, no sé qué pasa, porque acá no tengo una oración, tengo una frase. Si yo tuviera una oración entera, diría, el uso de herramientas y servicios digitales para enseñar en el programa de educación y formación técnica y profesional está siendo revisado o es muy frecuente. ¿Sí? Luego sigue esto si fuera una oración. Bien. La segunda posibilidad que tengo de agregar información sobre el núcleo, de posmodificarlo, es con una cláusula, con una frase que empieza con un pronombre relativo que puede ser who, that, which, where. ¿Sí? Y fíjense que acá el primer sustantivo que tengo es framework, ese es mi sustantivo núcleo, estoy hablando de un marco analítico. ¿Qué marco analítico? ¿Cuál marco analítico? Esa información la tengo en el posmodificador. That, un marco analítico que separa, que divide the two key aspects, los dos aspectos principales de la digitalización. Fíjense cómo cada bloquecito va a tener su sustantivo núcleo, pero el primer sustantivo es de lo que hablo. Estoy hablando de un marco. Todo lo otro agrega características de ese marco. ¿Sí? Tiene un premodificador que me dice que es analítico y tiene un postmodificación que me dice que separa o que divide algo. Un marco analítico que separa
los dos aspectos claves o importantes de la digitalización. ¿Sí? Voy separando en bloques, voy armando cadenas. Luego tengo otro ejemplo donde el sustantivo núcleo de lo que hablo es teaching y training, tiene dos sustantivos núcleos. Tengo un premodificador que me dice de qué teaching and training hablo, ¿sí? Esa enseñanza y esa capacitación son learner-centered, es decir, centradas en el estudiante o en el aprendiz. Pero lo que está después me sigue dando información acerca de qué formación y de qué enseñanza hablo, de la enseñanza which builds, que construye algo. ¿Sí? Ese posmodificador con pronombre relativo queda afuera, tanto el pronombre como el verbo quedan afuera. ¿Sí? Y luego leo cada bloque en su lugar y lo que está afuera lo leo en su lugar. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Voy a leerlo. Enseñanza y capacitación, o también puedo decir capacitación y enseñanza, centradas en el alumno. Primero leo el premodificador y de ahí me muevo al posmodificador. Enseñanza y capacitación centradas en el alumno que construyen, sería, o que construye la enseñanza, sí, que construye las competencias digitales y las habilidades orientadas al futuro de los estudiantes. ¿Sí? Fíjense que el último bloque, si bien tiene un and y me queda competencias y habilidades, se lo podría pensar como separado, en realidad learners de los estudiantes es un premodificador que modifica a las habilidades y también a las competencias. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar en un solo bloque y lo voy a leer desde atrás. Habilidades future oriented, orientadas a futuro, es una cosa, y competencias digitales es otra cosa de los estudiantes. Ambas cosas son de los estudiantes. Si yo pongo que construye las habilidades orientadas al futuro y las competencias digitales de los estudiantes, no me cambia nada, ¿sí? Porque ambos, tanto las habilidades orientadas al futuro como las competencias digitales, las dos sí están modificadas por de los aprendices o de los estudiantes. Bien, entonces, estoy hablando de teaching and training, esos son los sustantivos núcleos de enseñanza y capacitación. Tengo un premodificador, enseñanza y capacitación centradas en el alumno, y tengo un postmodificador que empieza con el pronombre relativo which, ¿sí? Que me agrega más información. Which builds, que construye, ¿sí? Y ahí, ¿qué construye? Habilidades orientadas al futuro y competencias digitales de los estudiantes o de los aprendientes. La tercera posibilidad es que la posmodificación venga con una palabra con ing. En ese caso es importante recordar que el sustantivo núcleo siempre es la última palabra del bloque, acá tiene dos, pero hay uno que es la última, y la ing queda afuera del bloque. ¿Sí? Yo acá estoy hablando de trends and issues, es decir, asuntos y tendencias, o temas, cuestiones y tendencias. ¿Cómo son? Globales, porque tiene un premodificador. Pero además tengo un postmodificador que me da un poco más de información de qué tendencias globales hablo. Cuando yo tengo este caso de posmodificación, o sea, la ing como posmodificador, concerning, la leo que más verbo base. Concern, verbo base, preocupar, es decir, que preocupan o, en este caso, que se relacionan. Concern puede ser relacionarse con también. Queda mejor acá, que se relacionan. Entonces, después de leer el postmodificador, voy a leer el otro bloque con su núcleo, que en este caso es programas. Tendencias
y problemas o asuntos mundiales o globales que se relacionan, si leo primero el postmodificador, con los programas de educación o de formación de docentes EFTP. ¿Sí? Programas es el núcleo de educación o de formación de docentes de EFTP. Bien, esa era la función entonces de la ING como postmodificador. Tengo otro ejemplo, donde el sustantivo núcleo es changes. Estoy hablando de cambios. ¿De qué cambios? Me lo dice el postmodificador con ing. Changes taking place. Take place quiere decir tener o tomar lugar. ¿Cómo lo vamos a leer? Como es un postmodificador con ing, lo vamos a leer que toman o tienen lugar. ¿Sí? Que ocurren. En realidad, take place también puede ser ocurrir, ¿no? Tener lugar, ocurrir. Y recién ahí me voy a ir a los otros bloquecitos con su sustantivo núcleo. Entonces, cambios que ocurren, que tienen lugar en el mundo del trabajo. ¿Sí? Los modificadores con ing quedan afuera, se leen que más verbo base, que tienen lugar o que ocurren. La última opción, la última posibilidad es tener un posmodificador que empiece con un hada, es decir, con un participio pasado, que hay de verbos irregulares y de verbos regulares. Primero miremos un ejemplo con un verbo regular. ND tiene ND. En inglés, dije, no sé qué dije, en inglés tienen ed los verbos regulares. Entonces, estoy hablando de resources, de recursos. ¿Cómo son? Tengo un premodificador, recursos adicionales. ¿De cuáles recursos adicionales hablo? Me lo dice el postmodificador, ¿sí? Que es ese committed, que lo voy a leer ad oído hada. Luego voy a ir armando nuevos bloques cuando tenga nuevos sustantivos. Entonces, estoy hablando de recursos adicionales comprometidos, porque commit es comprometerse con ed, ad oído hada, ¿sí? Recursos adicionales comprometidos para el uso del aprendizaje a distancia por los proveedores de EFTP. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra con ed es un postmodificador, la dejo afuera del bloque y la leo ad oído hada. Otro ejemplo. Estoy hablando de changes. Mi sustantivo núcleo es changes, cambios. Sí, ahora, extensive changes tiene un premodificador, cambios extensos, extensivos. Tengo un primer posmodificador con preposición in y un segundo posmodificador con ad oído hada, con el participio. Y luego tengo cada núcleo de cada corchete. Entonces, ¿cómo lo leo? Cambios extensivos, salgo del bloque en las habilidades ad oído hada requeridas. ¿Cuáles habilidades? Las requeridas para el trabajo y la vida. Sí, entonces, estas son las cuatro opciones que tenemos de postmodificador. Una, un sustantivo núcleo puede tener información adicional luego y esa información puede estar introducida por una preposición, por un pronombre relativo, who, that, which, where, por una ing o por una ed. Los cuatro casos de posmodificador quedan fuera del bloque de lectura. Y luego voy armando los que siguen, los otros bloques. En el cuadernillo, en la página 20 del cuadernillo, tienen ejemplos. Sí, acá no corregimos en 20 minutos, no, porque ustedes, digamos, van a parar el video y van a resolverlo, ¿no? Pero entonces, brindan la versión en español de los ejemplos de posmodificación que están sin traducir en el cuadernillo, ¿sí? No vamos a corregir en 20 minutos, vamos a corregir en el tiempo que les lleve.
¿sí? Detienen el video y avanzan con la resolución de los ejemplos de postmodificador. Luego vuelven al video, ¿sí? Y corrigen los ejemplos. Entonces, pausan video y luego vuelven. Una vez que terminaron de resolver los ejemplos del cuadernillo, siguen mirando el video para corregirse. ¿Sí? Entonces tenemos acá esta división en bloques. El primer bloque corta con una preposición, el segundo bloque corta con una preposición más ing. Esa ing es una función que se llama preposición más ing, quedan afuera. Y entonces, ¿cómo lo leo? El uso de herramientas y servicios digitales, o podría decir el uso de servicios y herramientas digitales para enseñar, for teaching, para enseñar o para la enseñanza de FTP, Educación, Información Técnica y Profesional. El segundo ejemplo que estaba sin traducir, ¿sí? Tenía un primer bloque que corta en el posmodificador which, que queda fuera, builds es un verbo y queda fuera, y luego tenía uno larguito, que me parece que son los mismos que vimos antes. Bueno, formación y enseñanza centrada en el estudiante que o las cuales construyen o desarrollan competencias digitales y habilidades orientadas al futuro de los estudiantes. Ah, claro, era el mismo ejemplo. Changes taking place, acá tenemos el posmodificador con ing, queda fuera. Cambios o los cambios que ocurren o que tienen lugar en el mundo del trabajo o en el mundo laboral. Y la otra era la de preposición in que corta bloque y ed que corta bloque, ¿sí? El participio pasado. Cambios extensivos en las habilidades. ¿Cuáles habilidades requeridas para el trabajo y la vida? Claro, eran los mismos ejemplos. Bien. Actividad 14 del cuadernillo, página 20 y 21, que van a hacer acá. También no es que corregimos en 20 minutos, me olvidé de modificar la diapo. Ustedes resuelven, detienen el video y luego avanzan con la corrección. La actividad 14 les pide que miren el título y el fragmento de una tabla que fue extraída de una publicación de la UNESCO y lo que tienen que hacer es identificar el núcleo de cada frase nominal, es decir, corchetes de la frase nominal, identifico el núcleo y luego la versión en español del título de la tabla 4, ¿sí? Y luego de cada columna que tiene un encabezamiento, la columna 1 dice Stages of ICT Adoption y abajo tiene la información, es decir, van a traducir toda la información que está en el cuadro. Terminan de correr, pausan el video, avanzan y luego vuelven al video para corregirse. ¿Sí? Entonces pausan, resuelven y vuelven. Acá yo ya les pongo, ¿sí? El título dividido en bloques, ¿sí? Lo que está en violeta corresponde a los posmodificadores, a casos de posmodificación que cortan bloque y quedan afuera. El título de la tabla era tabla 4. Overview quiere decir, puede ser muchas cosas, pero quiere decir en este caso resumen, es como un pantallazo general, ¿no? Resumen e indicadores relacionados a o relacionados con las 4 etapas de four stages, las 4 etapas de adopción de las TIC, o sea, la ICT es las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación en FTP. De esto se trata la tabla. Luego, también les puse la división en bloques, identificando los casos de posmodificación
de cada uno de los títulos de las columnas, los que encabezan las columnas. El primero que aparecía era Stages of ICT Adoption, es decir, etapas de la adopción de las TICs. El segundo era Scope of ICT Use by TVET Teachers. Las preposiciones dividen bloque. Estoy hablando acá de el alcance, la palabra scope es una palabra para agregar al glosario. Scope es alcance. ¿El alcance de qué? Del uso de las TICs por, by, es por quien lo hace, por profesores de FTP. En el próximo caso hablo de examples, de ejemplos de qué? De uso práctico de las TICs. Luego hablo de outcomes. La palabra outcomes también es una palabra para agregar en el glosario. Quiere decir resultados. Es una palabra muy frecuente en los textos que leemos. Outcomes, resultados. Acá tiene una especificación, un posmodificador de qué resultados hablo, ¿no? Resultados para profesores o docentes de FTP. Luego fíjense la que sigue, resources available. La palabra available es un modificador, un adjetivo modificador que quiere decir disponible. Sin embargo, queda fuera del bloque porque está después. Yo no voy a cerrar nunca un bloque en un adjetivo. Siempre cierro el bloque en el sustantivo núcleo. Si entonces en español, si lo voy a leer, recursos disponibles. Si en inglés hubiese estado como premodificador, available resources, lo hubiese leído igual, recursos disponibles. ¿Sí? Esto que tienen en pantalla no es lo más común. En inglés se usa la premodificación con los adjetivos. ¿Sí? Pero algunas veces puede aparecer en esta posición y lo dejo afuera y lo leo donde está, recursos disponibles. Y el último era un solo bloque, limitaciones. Luego tengo abajo, digamos, ustedes tenían el encabezado de cada columna y la información que estaba abajo de cada columna. La primera decía emerging, esto es un caso de adjetivo con ing, no tiene bloque, pues es adjetivo, emergente. En la segunda columna decía Use of Available ICT Tools, es decir, el uso de qué? De herramientas, de TICs disponibles. Fíjense que acá available queda adentro porque es un premodificador. Uso de herramientas TIC disponibles. Luego tengo otro que tenía aplicación como sustantivo núcleo y el postmodificador me dice de qué aplicación hablo. To calculate assessment marks. Es decir, que voy a leerlo. Aplicación de hoja de cálculo, eso quiere decir spreadsheet, aplicación de hoja de cálculo, to calculate, para calcular, assessment marks, notas, marks son notas de evaluación. ¿Sí? Acá el sustantivo núcleo es notas y el premodificador es assessment, evaluación. En la próxima estoy hablando de awareness, que quiere decir conciencia, en el sentido de tomar conciencia. ¿Sí? Y tengo un posmodificador con preposición, conciencia de qué, de las oportunidades. Tengo otro que me olvidé de pintar de violeta acá, ¿sí? Oportunidades de qué, de las TICs. Y tengo otro que me dice para qué, ¿sí? Para mejorar. Enhance es mejorar. Conciencia de oportunidades de las TICs. Este of también es un posmodificador para mejorar, enhance, para mejorar, y acá tengo el otro bloque, la enseñanza y el aprendizaje de la FTP. La quinta columna era un solo bloque que tenía como sustantivos a infraestructura y a hardware. Estoy hablando de una infraestructura y un hardware de TIC limitados.
¿Por qué puse limitados? Porque para mí, limited es un premodificador tanto de la infraestructura como del hardware. Ambas cosas son limitadas. Por eso lo puse en un solo bloque. Y el último, limited opportunities, estoy hablando acá de oportunidades que son limitadas, eso me lo dice el premodificador, y tengo posmodificación que me especifica oportunidades limitadas para qué, ¿no? To apply, para aplicar, ¿sí? Oportunidades limitadas para aplicar herramientas digitales, ¿a dónde? En cursos o programas. ¿Sí? Entonces, acá me faltó pintar un off, pero tienen identificado con violeta todos los casos de posmodificación. Bien, una vez que terminamos de corregir y de ajustar la actividad 14, vamos a hacer acá una mención, un repaso, que lo tienen en las páginas 21 y 22, de cómo dividir en bloques de lectura, de la división en bloques de lectura. ¿Para qué dividimos en bloques? Para organizar la lectura y la interpretación en español, para darle sentido a la oración. Un bloque de lectura es una unidad de sentido que se organiza alrededor de un sustantivo, ¿sí? Que es una palabra que tiene mucha carga de sentido, ¿no? En inglés, no todos los elementos de una oración se leen de manera lineal, una palabra tras de la otra. Por eso, como en algunos casos se lee para atrás, como en espejo, por eso vamos a marcar los bloques, porque solamente lo que está adentro de los corchetes, adentro del bloque de lectura, lo vamos a leer para atrás. Para eso marcamos corchetes. ¿Cuándo? Cuando estamos ante una frase nominal con premodificadores, porque cuando la leo y la voy a traducir al español, tengo que hacer movimientos, tengo que leerla para atrás. Adentro del corchete tengo el sustantivo núcleo y sus premodificadores. Los postmodificadores suelen dividirse, generalmente tiene nuevos bloquecitos de lectura, como les mostré hoy. ¿Sí? El postmodificador corta, porque es una preposición, corta porque es un pronombre relativo, etcétera, pero luego es probable que vaya enganchando una cadena de nuevos bloques. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo un determinante, siempre indica el inicio de un bloque. Siempre que encuentro un determinante, abro corchete. ¿Sí? Tienen ahí una lista de determinantes, los artículos, los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, todos esos inician bloque. ¿Sí? Yo digo el estudiante, muchos estudiantes, algunos estudiantes, aquel estudiante, todos esos son determinantes. Y finalmente, ¿qué encerrábamos? Como mínimo voy a tener un sustantivo núcleo. Siempre que tengo sustantivo, tengo bloque. Entonces, puedo tener solito ese sustantivo núcleo, como nos pasó en los ejemplos anteriores, que teníamos bloques de un sustantivo, ¿sí? Pero puede también, o no, ¿no? Estar acompañado de un determinante, puede decir students, o puede decir some students, o puede también tener otros tipos de premodificadores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encerrar? El sustantivo núcleo con sus premodificadores o con su determinante si los tiene, ¿sí? Aun cuando puede haber varios sustantivos dentro del mismo bloque, ¿sí? Acuérdense que el sustantivo núcleo siempre es el último. Los otros son premodificadores del último. ¿Sí? Entonces, en la versión en español, cuando lo leo, cuando lo interpreto en español, el determinante conserva su lugar al inicio del bloque. ¿Sí? Y luego del determinante voy a leer el sustantivo núcleo y si no hay determinante voy a leer el sustantivo núcleo primero. ¿Sí? Y de ahí hacia atrás, en espejo me voy a leer los premodificadores que tenga. ¿Sí? Acá en la pantalla tienen entre corchetes las posibilidades, ¿no? Voy a tener siempre al final del corchete un sustantivo núcleo,
¿sí? Pero voy a poder tener un determinante con un adverbio o un adjetivo, una ing, una ed, etcétera, ¿no? Estos son las posibilidades de premodificador. ¿Sí? Entonces acá tienen ejemplos de algunas posibles combinaciones. ¿Sí? Determinantes que pueden estar o no, y acá tienen otra vez la lista de posibilidades, cuáles son los artículos, los adjetivos posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales. Puede haber uno de estos. Puede haber alguno de estos premodificadores, adverbios que modifican a adjetivos, ing, ed, posesivos, sustantivos, cualquiera de los premodificadores. Y finalmente voy a tener el sustantivo núcleo. ¿Qué cosas me van a ayudar a identificar sustantivos? Problem es un ejemplo. Es un ejemplo de un sustantivo que corresponde a un cognado, una palabra transparente. Yo veo problem y ya sé que es el sustantivo problema, porque es un cognado. En cambio, care es una palabra que no es transparente, que no tiene sufijo, pero que puedo llegar a tenerla en el glosario o puedo conocerla. Care es cuidado. O por ejemplo, ustedes tienen la palabra, no sé, world, mundo. ¿Sí? World es una palabra que no es un cognado, que no tiene sufijo, pero que la mayoría sabemos que world quiere decir mundo. ¿Sí? Y luego pueden llegar a encontrar muchísimos sustantivos que tienen terminaciones como ment, como nes, etcétera. ¿Sí? Entonces, el primer paso siempre es identificar el sustantivo, los sustantivos. ¿Sí? El núcleo va a ser el último, pero identifico todos los sustantivos. ¿Cómo los identifico? Usando cualquiera de esas estrategias. Si es un cognado, si es una palabra conocida o que la tengo en el glosario, si tiene algún sufijo o terminación que me ayude, con eso voy a identificar el sustantivo. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con algunos de los premodificadores. ¿Sí? Los adjetivos, ¿sí? Tienen terminaciones, hable, les, al, etcétera, ¿no? Conocer cómo termina el adjetivo o conocer la formación de las palabras también me ayuda a decir, ah, esta palabra es un adjetivo, no es un sustantivo. Si se dan cuenta cómo de a poco vamos integrando las cosas que vimos al principio. O sea, capaz que en un principio hay algunas cosas que no les daba, no le encontraban sentido, ¿sí? Pero las cosas empiezan a tomar sentido a medida que vamos agregando ladrillitos a la pared, ¿no? Tenemos la formación de la palabra, tenemos la categoría de la palabra, tenemos las frases, todo lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Colabora y suma para poder ir identificando bloques de lectura, ¿sí? Conocer la formación de la palabra me ayuda a conocer la categoría de la palabra. Y conocer la categoría de la palabra me ayuda a decidir si ese es un sustantivo, si ese es un adjetivo, dónde lo pongo dentro del bloque. Entonces, podemos tener, dijimos, varios bloques de lectura en una misma frase nominal, en una misma oración. No todo queda dentro del bloque, no vamos a tratar de meter todo adentro de bloques. ¿Sí? Hay muchos elementos que quedan afuera, ¿sí? Elementos que actúan como límites, como barrera, ¿sí? Porque dividen bloques. Estos quedan afuera de los bloques. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que están afuera del bloque de lectura y que en general se leen donde están, en su lugar? Por ejemplo, tenemos los signos de puntuación, punto y coma, dos puntos. Esos cortan bloque y quedan fuera. En el caso de la coma hay que prestar atención, ¿sí? Porque separa bloque y queda fuera cuando divide sustantivos núcleos, lápices y gomas. Pero cuando esa coma está enumerando modificadores de un solo núcleo, por ejemplo, lápices verdes, coma, rojos y amarillos,
Verdes, rojos y amarillos son todos los modificadores del sustantivo lápices. Entonces ahí queda la coma dentro del bloque. ¿Sí? Lo mismo con lo que sigue. Las conjunciones y los conectores separan bloque. Pero cuando tengo and, or, es decir, y, o, tengo que mirar, como dije arriba, que separen sustantivos núcleos, que diga lápices y gomas. Lápices o gomas. Ahí sí porque tengo dos sustantivos. Pero cuando ese and y ese or, ese i y esa o, lo que hacen es enumerar características de un mismo sustantivo, lápices verdes y rojos, lápices verdes o rojos, ahí quedan adentro del bloque. Lo vamos a practicar a esto. ¿Qué más queda fuera? Las preposiciones, las palabras de ing con ing y con ed que son posmodificadores, es decir, que vienen después del núcleo, esas quedan afuera. Los pronombres relativos, los posmodificadores que son pronombre relativo, that, who, which, que suelen ir luego con un verbo, that occurs, que ocurre. Sí, como el ejemplo que les di hoy, la escuela o en la escuela, ¿qué trabajo? O dónde trabajo. ¿Sí? Tiene un verbo, ¿dónde trabajo? ¿Qué trabajo? Los adjetivos que no son premodificadores, como vimos hoy el ejemplo del available, ese que quedó suelto, sí, que generalmente viene después de un verbo to be, ¿no? Digo, is important, por ejemplo. Esos quedan sueltos. Son adjetivos, pero no son premodificadores, entonces quedan sueltos. Lo mismo con los adverbios que no son premodificadores, que están modificando al verbo. Por ejemplo, has critically decreased. Ha disminuido críticamente. Ese critically es frase verbal, entonces queda fuera. ¿Sí? Y luego todas las frases verbales y los verbos quedan afuera también. ¿Sí? Entonces, esto machete, ¿sí? Es importante tener en cuenta las cosas que quedan fuera de los bloques. ¿Sí? Se pueden imprimir esta página del PDF, ¿sí? Y luego van a trabajar con la actividad 15, ¿sí? No la vamos también, esto les va a quedar para resolver luego. No vamos a, digo, no vamos a, vamos a dividir en bloques de lectura para poder hacer la versión en español de cada uno de los sitios web, que son de la Biblioteca Electrónica del MinSit, que tal vez la conocen, ¿sí? Y luego conversaremos cuando vuelvan para corregir, para decidir si son bases de datos, repositorios o revistas académicas. ¿Sí? Entonces, van a trabajar con, uy, perdón, van a trabajar con estos sitios que tienen acá, van a tratar de pensar cómo dividir en bloques para decidir cómo se llama cada sitio y después vamos a charlar de si son un repositorio, una base de datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, si quieren, no, esto bueno, ya lo tienen resuelto. Acá detengo el video, trabajo con esto, vuelvo al video para corregir. ¿Sí? Entonces, les va a quedar así la división en bloques, una vez que ya vamos a corregir. Y tenemos acá el directorio de revistas de acceso abierto, ¿sí? Porque journals, recuerden que es un falso cognado, no es jornal ni jornada, es revista académica. Directorio de revistas de acceso abierto. Después tengo directorio de repositorios de acceso abierto. La otra era un acceso digital, ¿sí? Un acceso digital a scholarship es una palabra tramposa, ¿sí? Acá scholarship refiere a estudios, ¿sí? O investigaciones, ¿sí? No refiere a una beca. Tal vez buscaron scholarship y la encontraron como beca. También una beca es una scholarship, pero en este caso hablaba de los estudios que se realizan en Harvard. Entonces, acceso digital a estudios en Harvard,
un servicio de la oficina de o para la comunicación académica, scholarly, quiere decir acá académico, Universidad de Harvard Internacional. ¿Sí? Entonces, acceso digital a estudios o a investigaciones en Harvard, un servicio de la Oficina de o para la Comunicación Académica, Scholarly Communication, Universidad de Harvard Internacional. Y la última que teníamos era sustantivo núcleo library, falso cognado, no es librería, sino biblioteca. ¿De qué tipo? Electrónica y científica. Biblioteca electrónica científica, podría haber sido biblioteca científica electrónica, online, en línea. Cielo, está muy probablemente la conozcan, se usa mucho el cielo para buscar artículos. Nosotros no sacamos artículos de esta biblioteca electrónica porque la mayoría de los artículos están traducidos al español o al portugués, entonces a nosotros no nos sirven para trabajar en inglés. No obstante, ustedes seguramente la van a usar mucho porque hay muchísimas publicaciones relacionadas a educación en el contexto de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces son investigaciones, son artículos de investigación que son interesantes para nosotros en Argentina porque la mayoría son de Latinoamérica. Bien. Diferencias y similitudes. Bueno, los directorios son como si fueran una lista de direcciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Las guías telefónicas, en inglés se decían directory. Sí, yo ahí en una guía telefónica tenía una lista de teléfonos. Bueno, en un directory de este tipo, en un directorio, lo que tengo es una lista, en el primer caso de revistas académicas y en el segundo caso de repositorios. Sí, eso es un directory. Yo entro al directorio y obtengo una lista de direcciones o de links que me llevan a revistas o a repositorios. ¿Sí? Un repositorio es como si fuera una biblioteca digital, pero generalmente los repositorios pertenecen a una institución. ¿Sí? Las universidades suelen tener repositorios que agrupan todas las investigaciones realizadas dentro de esa institución o por docentes de esa institución. Lo que está abajo, que es un acceso digital a estudios en Harvard, de alguna manera es un repositorio. ¿Sí? Porque lo que voy a encontrar en ese sitio justamente es lo que se produce en la Universidad de Harvard. Entonces, de alguna manera es un repositorio. En cambio, en el último caso, lo que tengo es una biblioteca electrónica, ¿sí? Entonces, en una biblioteca como la del MinSit, que es la que yo uso mucho para sacar datos, voy a obtener diferentes tipos de cosas, como si yo fuera a una biblioteca física en mi pueblo. Yo voy a la biblioteca y en la biblioteca encuentro libros, encuentro diarios, encuentro revistas, encuentro cuentos, artículos. Bueno, en una biblioteca electrónica voy a encontrar distintos tipos de publicaciones. ¿Sí? Voy a encontrar artículos de investigación, voy a encontrar tesis, editoriales. ¿Sí? Entonces, una biblioteca incluye revistas, tesis, de todo. Bien, ¿qué les va a quedar de tarea? Les va a quedar de tarea la actividad 16, ¿sí? Y les va a quedar de tarea imprimir y resolver, no, solo imprimir, porque ya tienen mucha tarea. Sí, ahora esperen que voy a corregir entonces acá. No vamos a imprimir y resolver, vamos a imprimir, ¿sí? La práctica integradora uno, que se las voy a subir en la carpeta PEDCO de la clase de hoy, ¿sí? Y van a tener un cuestionario de práctica en la PEDCO, que ya lo tenían desde antes, ¿sí? Que tenemos que ver si aún no lo resolvieron. Ahora voy a chequear que esté en la carpeta correcta, ¿sí? Entonces van a tener este cuestionario de práctica en PEDCO que va a estar disponible para que lo hagan cuando puedan, ¿sí? Entonces,
En realidad, la única tarea va a ser resolver la actividad 16, ¿sí? Traer a clase la clase que viene, que nos encontramos de manera virtual, la práctica integradora para trabajarla en clase y en algún rato que tengan tiempo, si todavía no lo resolvieron, resolver el cuestionario, un cuestionario que tienen que es de práctica, ¿sí? Es de autocorrección, ¿sí? No es que vaya con nota. ¿Sí? Entonces, bastante larga la clase de hoy, sí, ya sé que estamos con muchas cosas. Ahora me voy a sentar a reacomodar las diapositivas que subí y luego subo el video con las diapositivas en formato PDF y también este archivo que tienen que imprimir para la próxima clase. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el miércoles que viene.